Martín, muy buenos días, un feliz inicio de semana para usted. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, supremamente bien, muy contento de estar acá con ustedes, con toda la gente que se está conectando en este momento y bueno, vamos a charlar bien chévere. Claro que sí, Martín, esa es la idea. También se encuentra conectado con nosotros nuestro editor Fernando Alonso Ramírez. Fernando, muy buenos días, feliz inicio de semana para usted, feliz lunes. Buenos días, Juanita, buenos días al candidato y buenos días para todos los oyentes. Bueno, Martín, iniciemos hablando de propuestas y de programa de gobierno. Pues para los oyentes que no conocen, pues usted ha trabajado durante muchos años en el tema deportivo. Fue gerente deportivo del Once Caldas, secretario del Deporte de Manizales, trabajó en el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Tiene vasta experiencia en ese tema. Y en una de sus líneas estratégicas, especialmente en la dimensión 3, pues usted habla de sus propuestas en torno a la cultura, la educación y el deporte. Me llamó la atención una de estas propuestas donde usted habla de la educación física de base. ¿Qué significa esto? Nosotros en Colombia, porque no es un problema de Manizales, es un problema de Colombia desde el año 2002, tuvimos una reglamentación que en ese momento se llamó el apretón de cinturón fiscal del país y se tomó la decisión de unificar cargos, de unir cargos no solamente en lo administrativo, sino en lo que tenía que ver con el servicio público estatal. ¿Qué pasó? A quienes históricamente tuvimos la fortuna de estudiar en la básica primaria con docentes de todas las asignaturas, de ese momento en adelante se tomó la decisión de unificar en un solo docente en la básica primaria la responsabilidad de entregar todas las asignaturas de esta importante edad, porque es que la formación del niño en la básica primaria es donde recibe una información fundamental para el resto de su vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué terminamos? Terminamos nosotros ahora con básica primaria, con un docente responsable de todas las asignaturas, y eso me encanta la pregunta porque quiero que la gente entienda lo grave de la situación. Y es grave desde la educación física. Digamos que un docente que desde la Comisión Nacional del Servicio Civil pasa el concurso, partamos de un problema que también hay ahí, que se abren las puertas para que personas que no tienen experiencia en pedagogía, enseñanza y manejo de lo que es el desarrollo de los niños en sus etapas del conocimiento, esté teniendo acceso a la formación de los niños. Entonces estamos encontrando profesionales que no son pedagogos, que están en la básica primaria y que tienen que enseñar todas las asignaturas, incluyendo la educación física. Entremos al tema entonces. ¿Qué pasa con la educación física? La educación física es una asignatura de la básica primaria que está dentro del proyecto educativo institucional, tiene que tener su plan de trabajo y ese plan de trabajo incluye que el niño, de acuerdo a la edad que vaya creciendo, tiene que tener unas acciones específicas para el desarrollo del niño, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Por ejemplo, no podemos dejar de lado que hemos encontrado docentes de básica primaria que sacan a un niño de primero a trotar, cuando el niño en esa edad lo que tiene que recibir es una formación de coordinación fina, de coordinación dinámica general, de desplazamiento, de lateralidad, de diferenciación de colores y un montón de circunstancias que el niño tiene que ir aprendiendo. Entonces, no es culpa del docente que en ese momento le tocó llegar a la básica primaria, sino del sistema educativo estatal que cortó esa especificidad en la básica primaria. Vamos por esa, vamos porque la básica primaria de los niños, desde nuestro programa de gobierno, tiene que tener un apoyo a la básica primaria para que los niños tengan el derecho a una buena formación física y mental, porque yo siempre digo una frase: niño que se mueve bien, piensa bien. Bueno, Martín, y siguiendo en ese orden educativo, pues también algo crítico que sucede en los colegios es con el PAE. Eh, Nunca está a tiempo y digamos que siempre ha habido, no solo en esta administración, sino en las pasadas, pues ese conflicto entre que no puede empezar esta alimentación escolar pues a tiempo con el calendario escolar.
ni empieza a tiempo ni termina en los tiempos que son. ¿Usted qué va a hacer para que este contrato pues de verdad se cumpla y a la vez también el de transporte escolar para esas instituciones que lo requieran, sobre todo pensando en esos colegios que quedan tan apartados de las zonas urbanas y que a muchos menores pues les toca a veces desplazarse caminando o sus papás los llevan en mulas o pues en el conocido y popular Jeep también? Así es. Bueno, aquí entramos a hablar de contratación estatal. Unas son las necesidades que tiene la comunidad y lo otro es el acceso a la contratación estatal para que todo salga de forma oportuna. Desafortunadamente, yo digo que el derecho, y no quiero ofender a los abogados ni a los entes de control, es como la chimoltrufia. La chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Y resulta que uno con los entes de control no sabe qué hacer. Unas veces dicen una cosa y otras veces dicen otra, como que acomodándose al momento político que tengan o a quien le quieren echar los perros para atacarlo que lo muerdan. Desafortunadamente las cosas funcionan así. Si ustedes me preguntan a mí, ¿yo qué haría? La verdad, que lo que habría que hacer es que tendríamos que entrar. La primera tarea que tendría que hacer un consejo, en este caso, en esos dos temas tan importantes, sería entrar a programar unas vigencias futuras. Unas vigencias futuras que permita tener una licitación que garantice con las vigencias futuras tener un operador que se quede los 4 años. Pero tenemos un vacío. Y mientras empezamos el estudio, mientras entra el consejo que apenas entra en marzo, ¿qué hacemos? Entonces ahí tendríamos que pensar en un convenio interadministrativo con alguna entidad que mientras yo saque las vigencias futuras me garantice que no nos quedemos en la espera de que los niños estén esperando la contratación mientras se licita. Una licitación puede durar tranquilamente 3 o hasta 4 meses, dependiendo de la situación como se vaya. Pero si nosotros garantizamos unas vigencias futuras previa a una contratación, que tendría que ser directa, obviamente, para poder garantizarla. Entonces ahí tendríamos, hay otro sistema de contratación importante que se llama la contratación ESAL, que es más rápida, más efectiva, que podría ser la primera que se haga mientras se licita. Ahí entraríamos a hacer una ESAL, una contratación tipo ESAL, y eso es de contratación estatal. Además invito a todos los candidatos. Yo por ahí hemos estado en espacios de foros y me he dado cuenta el desconocimiento que tienen unos candidatos de contratación estatal, por Dios, no saben de administración pública y quieren administrar la ciudad. Entonces yo quiero también aquí hacer un llamado de atención de que también hay que planear en ese sentido. Para mí sería la solución, entrar a una contratación que es una selección pública también, ESAL, que es más rápida, que se soluciona mientras se hace la licitación con vigencias futuras para que queden los operadores los 4 años sin tener que esperar año por año a que entremos a un operador nuevo. Martín, manteniéndonos en este tema de la educación, dentro de sus propuestas, usted también habla de educación para el trabajo y educación cívica. ¿Qué es esto y qué le propone a usted los manizaleños en ese sentido? Qué buenas esas preguntas, me encantan porque me están dando la oportunidad de poder mostrar lo que es nuestro programa de gobierno. Los foros sociales que nosotros hicimos con la comunidad nos permitió hablar con muchachos de colegio. Y hay políticos que se preguntarán, ¿y usted cómo para qué habla con muchachos de colegios y ellos no votan? Pero es que son a quienes les tenemos que llegar a los programas. Resulta que los muchachos de los colegios nos manifestaron en la generalidad que tienen una preocupación muy grande, que los estamos llevando a la universidad, pero que no les estamos generando recursos para que ellos puedan tener desde su posición vulnerable que tienen, unos recursos porque sus familias son pobres. Entonces me dijeron, ¿qué vamos a hacer para nosotros poder estar estudiando y nosotros, mientras nos graduamos, tener acceso a recursos económicos? Entonces salió la educación para el trabajo, que son lo que nosotros denominamos o conocemos como las artes y oficios. Entonces, en 10º y 11, los muchachos de los colegios tienen que empezar a trabajar, a conocer y a proyectar un arte y oficio que le permita a ellos tener algo que trabajar, porque los muchachos no saben hacer nada, no les estamos enseñando a hacer nada. Y estamos recordando la época del Instituto Tecnológico, cuando el Colegio Tecnológico, creo que tiene todavía una formación metalmecánica, lo mismo que el San Rafael, pero ya no hay solo metalmecánica, hay arreglo de celulares, mecánica de motos, mecánica de bicicletas, peluquería, barbería, nos dicen unas niñas que quieren maquillaje y vámonos de ahí con un montón de artes y oficios. Esa es la educación para el trabajo a la cual nosotros queremos accederle a los muchachos de bachillerato, que tengan esa posibilidad de que se certifiquen y, más que eso, que tengan posibilidad de acceso a capital de trabajo,
para que ellos emprendan sus propias empresas desde sus comunidades y empiecen a prestarle el primer servicio de trabajo a sus comunidades desde esos barrios donde ellos viven, porque todo el mundo en este momento, la generalidad es que toda la gente tiene celulares, toda la gente tiene que ir a una peluquería, yo no, pero hay mucha gente que sí, y entonces ahí vamos a tener mucha clientela con precios al acceso de ellos, al acceso de la comunidad. Entonces ahí vamos a tener esa educación para el trabajo que vamos a tener desde el colegio antes de que tengan el acceso a la universidad, que hay 2 programas universitarios buenos que se están dando, que es Universidad en tu colegio y Universidad en tu campo, desde la técnica y tecnología, pero hay que mirar desde la parte profesional también porque lo estamos dejando ahí. Martín, perdón, Lizeth, es que es para preguntarle al candidato, ¿usted cómo se imagina estas certificaciones? ¿Usted quiere hacer alianzas con el SENA, se va a apoyar en la Fundación Luker, o usted cómo se las imagina? Con la Fundación Luker tuvimos un foro interesante hace unos días, estuvimos conversando, me parece importante lo que están haciendo desde la básica primaria con la educación activa, me encanta. Le dije a la Fundación Luker que teníamos que entrar a complementar la educación con la educación física para que la educación quede completa. Esa fue una recomendación. Hay muchas formas de poder entrar a certificar eso. Es que nos estamos quedando en la certificación. La certificación es importante por el orgullo que tiene el muchacho y el joven de tener su primer cartón, de tener su primer título. Pero ahí con quién se pueden hacer, con el comité de cafeteros se pueden hacer convenios, con la Fundación Luker se pueden hacer convenios. Hay entidades de formación para el trabajo que tienen buena experiencia y nos pueden colaborar también. Lo del SENA me encanta porque es una entidad estatal con la cual se puede hacer convenios interadministrativos que permitan la formación de nuestros jóvenes. Ahí vamos a tener muchas entidades que puedan entrar a sumar con nosotros y, ¿por qué no?, las mismas universidades. Es que la universidad tiene que salir y tiene que proyectarse más desde su formación al interior, mirar a la formación, a la proyección social que tiene que tener la universidad. Y ahí vamos a entrar con todas esas universidades a mirar también cómo llegamos. A mí me parece que la palabra ciudad universitaria no debe estar enfocada en el número de muchachos universitarios que tenemos, sino en el acceso a la universidad que tengan los muchachos de Manizales y muchachas de Manizales. Bueno, Martín, muchos candidatos nos han dicho que los han llamado pues otros candidatos para hacer una alianza y digamos reducir el número de postulados que tenemos en la alcaldía de Manizales. En este tiempo, ¿a usted lo han convocado o lo llamaron a alguna reunión para unirse para pues obviamente esta carrera a la alcaldía? Claro que sí, he recibido esa propuesta. A mí y a mi equipo de trabajo para que nos sumemos a una candidatura. No estamos interesados, lo dijimos desde el principio, no estamos interesados a someternos a encuestas tampoco, no quisimos someternos a encuestas ni a unirnos a ninguna candidatura. Es una estrategia política que permite ir armando un muñeco que pueda enfrentar otro muñeco. Y esa armada de muñecos implica sumar estructuras políticas, hacer negocios. Me parece que nosotros nos vamos a mantener en la coherencia que hemos tenido en esta campaña, de que la política se puede hacer de forma diferente, de que no necesariamente tienen que entrar las estructuras políticas a sumar, y que si la gente que no vota se anima a votar, las estructuras políticas son minorías, y ahí entraríamos a ser mayorías quienes votamos a conciencia o no votamos, y ahí es el llamado. Aquí la gente del común dice... Y las insultadas que nos ganamos en la calle porque nos estamos echando un lastre político de todos nuestros antecesores, y es porque no quieren votar y lo hacen como a manera de manifestación y de rebeldía. No voy a votar por ninguno de esos hijuetantas, y así lo dicen y lo hacen, pero toda la gente tiene que entender que si no lo hacen, están ayudándole a las estructuras que son minorías, que no son mayorías, para que ellos continúen eligiendo. ¿O porque creen que en el Senado de la República no han aprobado el voto obligatorio? Pues porque no les conviene a las grandes estructuras políticas del país, que a la final son minorías, que a la gente que la obliguen a votar se despierta la conciencia y diga, muestre, yo voto por uno que no sea diferente. Ahí es donde esas sumatorias nosotros no estamos de acuerdo y no aceptamos ninguna propuesta. ¿De qué candidatura lo llamaron, Martín? Bueno, yo lo tengo que decir, Carlos Buriticá es amigo, es que además esto no es un tema de enemigos, nosotros todos somos amigos, todos. En un debate de política se tiran los chiros, se escupen la cara, pero al final resultan tomando tinto afuera.
Entonces, Carlos Buritica habló conmigo, le dije, no, Carlos, no estoy interesado, la verdad que no estoy interesado. Paula Toro hizo un llamado por intermedio de una reunión que hizo un domingo, pero que de verdad mi agenda estaba muy ocupada, no estaba interesado en ir tampoco. Le dije, tampoco estoy interesado. De la gobernación hemos recibido propuestas para sumarnos, tampoco estamos interesados porque sería incoherente nosotros decir ahora que estamos absolutamente independientes, pero me sumo a una candidatura de cualquier gobernación de las dos fuertes que hay, cuando todas tienen estructuras políticas, tampoco estamos interesados, entonces seguimos adelante como estamos. O sea que en este sentido usted tampoco tiene candidato a la gobernación, No, Martín. no tenemos candidato a la gobernación. No porque sean malas personas o porque tengamos algo en contra de ellos o tengamos algo de que señalarlos. No, son personas que tienen su trayectoria, que han mostrado, digamos que desde lo público han tenido algunos resultados. Hay unos que tienen unas ideologías demasiado radicales porque es que no son 2 candidatos, son 4 candidatos a la gobernación y hay que tenerlo en cuenta todos y ahora todos empiezan a enfocar a que son 2 candidatos. No, aquí todos los candidatos, y son 4 candidatos a la gobernación. Y si pensamos ideológicamente en los 4 candidatos, muy seguramente me inclinaría más por unos que no están tan fuertes que los 2 que están fuertes. Pero no vamos a tener porque sería entrar a sumar a estructuras políticas, lo cual sería incoherente a lo que estamos hablando nosotros en este momento. Martín, pero usted como equipo de trabajo sí hicieron como una encuesta Sí, claro. interna para saber pues cómo estaba usted y obviamente pues sus contrincantes. Cuéntenos un poquito de esa evaluación interna que hizo con su equipo. Lice, aquí las encuestas están, ¿cómo se puede decir?, estratificadas. Entonces dice, una encuesta vale 100, 200 millones de pesos. Mentiras. Una encuesta es un tema muy sencillo. ¿Quién no en la universidad haciendo su tesis o su trabajo de grado tuvo que hacer una encuesta para poder sacar un diagnóstico, un estudio de caso o lo que tenga que trabajar? Una encuesta es muy fácil, no se enreden en la vida, que eso no tiene ningún problema. Entonces nosotros decidimos, Fernando, buenos días. Nosotros tuvimos una posibilidad, además que tengo que contarlo, en otras campañas era yo quien hacía las encuestas del interior para mirar las estrategias políticas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cuál es la población universo que tiene Manizales? Cerca de 340.000 personas que están inscritas, votantes que pueden votar, o sea, que tienen su cédula inscrita. De esas 340.000 personas sacamos una muestra significativa de varios puntos de la ciudad en el área urbana, que dio casi de 1.500 personas, muy por encima de las que están haciendo unas por ahí que están mostrando en los medios de comunicación, muy por encima. Entre más grande la muestra, más tranquilidad del resultado, más seguridad. 1.500 se tomaron. ¿Cuál es la población universo? Las 340.000 personas que pueden votar. Si es hombre o mujer, no, 1.500 personas que pueden votar. ¿Qué resultados nos arrojó eso? Un tema muy real, que lo tenemos que contar. El 32% de las personas de la ciudad que quieren votar no saben todavía por quién van a votar. ¿Cómo les parece? Que el mayor porcentaje que hay de las personas en Manizales al 15 de septiembre que hicimos la encuesta no saben, dicen, nosotros queremos votar, pero todavía no sabemos por quién. Listo. Ahí hay un candidato fuerte que tiene el 21% de porcentaje. Le sigue el voto en blanco, que en las elecciones pasadas fueron del 11%, y que en este momento la tendencia es que el voto en blanco suba al 14%, de acuerdo a la encuesta que nosotros hicimos. Después sigue Martín Ramírez con un 10%, y de ahí para atrás están un porcentaje del 8, 7, 6, 5, pero nosotros tenemos una posición bastante favorable en la comunidad, y lo vivimos en la calle. Eso que estamos viviendo nosotros, que les estoy contando, si ustedes analizan las conversaciones que han tenido con sus amigos, se dan cuenta que la gente en este momento dice que todavía no sabe por quién va a votar, la mayoría. Pero estadísticamente tenemos una muy buena posición, una diferencia significativa del 10% con el otro candidato, pero definitivamente estamos bien posicionados. Y eso nos da una tranquilidad de que en estas encuestas, el día de las elecciones se define. Es el día de las elecciones que se va a definir esto, que la gente va a decir, los que votan a conciencia, voy a salir y voy a votar a conciencia. Y ahí yo le hago un llamado a la comunidad en general, que es que somos 10 candidatos, no 2. Y ahora las estrategias de marketing político de algunas campañas están enfocando que aquí la pugna política hay entre 2 candidatos. No, aquí hay más candidatos que estamos en la contienda y que tenemos el derecho
de que tengamos la igualdad de participación, no solamente en debates, en foros y en participación comunitaria con comunicaciones. Martín, Fernando, muy buenos días. ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Venía aquí escuchándolo juicioso, pero ya Lices me quitó todas mis preguntas, entonces, pero venga, hay un tema que me llama mucho la atención y es el tema de la tal encuesta. Usted puede llamar a eso una encuesta, Martín, seriamente, o sea, te hace un sondeo con unos amigos, pero es que el Consejo Nacional Electoral te exige tener una firma acreditada, un mínimo de firmas, una ficha técnica que tiene que ser publicada y con un rigor, pues, diciendo quién contrató la encuesta, quién la pagó, quién la realizó, cuándo se hizo, ¿sí? ¿No le parece a usted como que muy rápido decir eso encuesta? O sea, yo entiendo que cada uno tiene sus métodos, pero hacerlo público como encuesta no se le va la mano. No, no se me da la mano porque es que una encuesta es una herramienta científica que cualquier persona lo puede hacer. No es una exclusividad de unas empresas que estén inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Una encuesta es una herramienta científica que la puede hacer cualquier persona, siempre y cuando lo sepa hacer. Y los mecanismos digamos, tecnológicos hoy en día ya nos muestran unas calculadoras que se bajan de internet sin ningún problema, que nos muestran cuál es el margen de error y el porcentaje de efectividad que tiene. Yo la hice porque puedo hacerla, porque las hacemos internamente, porque en cualquier momento estoy capacitado para hacerlas, y no es una encuesta que se hizo con amigos, se hizo con gente en la calle, face to face, cara a cara, que es la encuesta más favorable y de más confiabilidad. La encuesta, yo personalmente la encuesta telefónica, Fernando, no le creo, porque usted no sabe quién le está contestando al otro lado. Un teléfono cualquiera lo contesta, y no da confiabilidad, mientras que el cara a cara uno puede mirar que la persona que está encuestando sea mayor de edad. Y realmente la primera pregunta que se hizo en esta encuesta es: ¿usted va a votar el próximo 29 de octubre? ¿Sí o no? Si dijo que sí, seguíamos a la segunda pregunta. Si dijo que no, lo dejábamos ahí como estadística, pero no va a votar. Digamos que es una tendencia. Lo otro, Fernando, nosotros como participantes de la política en que hemos estado, al interior de todas las campañas políticas, hacen sus encuestas. Y seguro que no las hacen con firmas reconocidas, las hacen con empresas o entidades o personas que saben hacer encuestas, pero no las hacen públicas nunca, porque la realidad de las encuestas internas lo que hacen es mostrar en campaña política cómo estamos al exterior, qué tengo que fortalecer, qué grupo poblacional tengo más débil, qué sector de la ciudad estoy débil, por dónde tengo que fortalecer, y de ahí salen unas encuestas que muchas veces son contratadas para mostrar lo contrario que están saliendo a veces al interior de las encuestas, para generar digamos, una percepción de la ciudadanía. O me estoy equivocando yo cuando salieron unas encuestas pagas en estos días, donde salía Luis Roberto Rivas de primero y a los 8 días sale Henry Gutiérrez de primero, porque las están pagando ellos y se están mostrando para mostrar percepción. Pero nosotros estamos capacitados. Soy una persona que he estudiado, soy especialista en finanzas y soy magíster en proyectos. Y cuando usted trabaja en proyectos hay que saber de estadísticas un poquito. Bueno, Martín, y lo otro que usted venía diciendo es que hay quienes quieren centrar esta campaña en dos personas, ¿cierto? Y sale una candidata a pedirle, la candidata Paula Toro, a pedirle a Jorge Eduardo Rojas que tengan un debate entre ellos dos. ¿Usted particularmente cómo se siente frente a ese tipo de propuestas de esas candidaturas? Me siento irrespetado, absolutamente irrespetado. Y si Jorge Eduardo Rojas acepta esa propuesta, me parece que hay un amangualamiento entre los dos. Y eso sería bastante sospechoso si ellos hacen esa situación, porque esto suena a negocio. Entonces es un irrespeto. Aquí los debates tenemos que salir todos. El que no vaya, que no quiere ir, como ha pasado en los foros que se han hecho, pues porque voluntariamente no lo quiere hacer. Es más, uno de los candidatos que no ha ido a ninguno, excepto al de Cultura, es Jorge Eduardo Rojas. Entonces me parece una falta de respeto de Paula Toro, que en este momento está haciendo esa estrategia como política para mostrarle a la comunidad que hay dos candidatos fuertes. No, aquí tenemos que ir en el derecho constitucional de la igualdad, de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades de comunicación y de poder salir a compartir nuestras propuestas con la comunidad en todos los espacios que sean. Venga, Martín, una pregunta aquí de mero chisme. Usted pues empezó a ver los afiches que empieza a aparecer ya con su apodo, ¿sí? Sí. Su apodo que lo remarca, y uno viéndolo a usted, pues más o menos imagina de dónde viene el apodo. Pero ¿dónde salió ese apodo la primera vez? ¿Quién fue la primera persona que le dijo a usted el polaco? Mire, Fernando, es una historia bonita porque yo jugué fútbol desde muy niño
y en nuestra gloria del fútbol manizaleño, Gonzalo Chalo González, que en paz descanse, decidió en ese momento recoger unos talentos de la ciudad para jugar con un equipo que llamó el Bartica, que era el Barta Caldas, entonces nosotros éramos los Barticas, y habían unos narradores, era una historia muy bonita, era Todelar quien en ese momento marcaba la pauta de la narración deportiva en Manizales, y el narrador se llamaba el Trabuco Todelar. Yo no sé si estoy cometiendo una falta yo en mencionar aquí esas... El Trabuco Todelar, y el Trabuco, entonces comenta el Trabuco, y el Trabuco era el narrador. Y resulta que ellos en ese proceso de formación de periodistas montaron el Trabuquito Todelar, que eran unos niños que narraban también. Entonces, en esas preliminares, que además se acabaron, Fernando, los preliminares infantiles antes de los partidos profesionales. Claro, no hay que hicimos un estadio para privatizarlo, Sí. ahorita hablamos de eso. Sí, entonces los niños jugábamos los preliminares y el Trabuquito narraba los partidos por Todelar. Y ese estadio era lleno viendo a esos niños jugar, y un Trabuquito de esos, por mi presencia, pues ya la cabellera no la tengo, pero mi presencia física, blanca, rubio, como tipo europeo, me puso el polaco. Además en ese equipo habían varios rubios. Estaba William Gómez, que era el vikingo, estaba Martín Ramírez, que era el polaco, estaba Martín Sierra, que era el pecoso. Pecoso. Éramos un montón de monos era un montón, y cada cual tenía que tener su diferenciación. Entonces yo fui el polaco y ahí me quedé el polaco toda la vida. Y el Polonia en esa época era una selección poderosa, Era, 78, claro, 82. era muy poderosa, jugó semifinales, varias semifinales de mundiales, y para nosotros que no teníamos esa posibilidad de estar en mundiales, ver esos europeos, era un ejemplo importante. Bueno, Martín, regresemos a las propuestas. Continuemos hablando acerca de sus propuestas en tema de gobernanza político-institucional. Una de sus propuestas usted la denomina Manizales Ordenada Territorio con Justicia. Cuéntenos de qué se trata esta propuesta. ¿Está relacionada con el espacio público? Con las qué? invasiones. Sí, ¿Con qué? seguridad. Seguridad. ¿Con seguridad? Sí, tiene que ver con seguridad. Nosotros no queremos ver la seguridad como un elemento restrictivo, ni de golpear, ni de sancionar. No, queremos verlo, como lo dije, como tú lo dijiste ahora también, como un tema educativo. Entonces un territorio ordenado, es un territorio ordenado desde el civismo, en la movilidad, en el espacio público. Lo que pasa es que Manizales la maneja, Manizales tiene la secretaría, yo diría que la más complicada, Fernando, es la Secretaría de Gobierno, que maneja el tema de seguridad, maneja espacio público, maneja la distribución política de la ciudad, tiene parte de participación en planeación y en el control ahora que vemos un edificio allí, en el control de esas edificaciones que tengan. Y función de policía judicial. Y función de policía judicial. Entonces la Secretaría de Gobierno tiene unas funciones tan amplias que a veces no termina haciendo nada bien. Y por eso en otra época era como el subalcalde o el vicealcalde, pues. Así es. En un tiempo tenía casi que esa función cuando eran menos secretarías. Es bastante compleja y tiene la función, aparte de todo, que no tiene que ver con seguridad, tiene otras funciones, pero queremos darle un enfoque de seguridad muy fuerte. Inclusive, una propuesta que no la quise colocar en el programa de gobierno, nosotros tendríamos que tener la Secretaría de Seguridad. Pero hablar de eso sería irresponsable, porque primero hay que mirar las finanzas públicas, cómo estamos, para poder garantizar la estructura administrativa. O, ¿qué tal el ejemplo que tenemos ahora? Una Secretaría de Cultura que no está funcionando. A eso me refiero. Entonces, es hablar de una seguridad, pero desde una seguridad cívica, organizativa, desde el territorio y desde la conciencia que nosotros tenemos como ciudadanos, de que tenemos que concientizarnos, que como dice el dicho, todo empieza desde casa. Y nosotros desde nuestra casa tenemos que empezar a organizar la ciudad. Martín, pero relacionado, usted ya nombró el tema de la Secretaría de Cultura. Si usted llegara a la administración municipal en el próximo periodo, ¿qué haría con la Secretaría de Cultura y cómo la diferenciaría del Instituto de Cultura y Turismo? ¿Qué pasaría a ser el Instituto de Cultura y Turismo y qué funciones tendría la Secretaría de Cultura? Es que el Instituto de Cultura y Turismo lo único que hace es Feria de Manizales, no más. Qué pena pues para mis antecesores de aquí, pero se dedicaron a hacer una Feria de Manizales. Y hacen una Feria de Manizales y terminan muy cansados y se van a descansar una semana porque terminaron cansados. Y usted después de ferias al instituto alguna propuesta comunitaria y no encuentra nada. O sea que la ciudad se muere que porque están muy cansados los del Instituto de Cultura y Turismo y tienen que descansar una semana. Entonces el Instituto de Cultura y Turismo es una figura concebida con muy buenas intenciones, pero en su ejecución muy mala, terrible, además porque se volvió la caja menor de un montón de gente.
Entonces, el Instituto de Cultura y Turismo tendría que, si para eso es lo que sirve, pues que se queden haciendo la feria. El Instituto de Cultura y Turismo que se haga la feria de Manizales y que se encarga de comercializarla y sacarla adelante, sin que deje de la mano del alcalde de Manizales, porque no puede ser una entidad totalmente independiente y autónoma. El alcalde tiene que controlar el Instituto de Cultura y Turismo. Y la Secretaría de Cultura, la cultura ha sido el gremio más golpeado de todos los gobiernos. Paradójicamente, yo fui secretario del deporte entre el 2016 y 2019 y pude desde una secretaría del deporte sacar una alcaldía entera adelante. Es decir, saqué una secretaría pirinolita que era y la dejé como la secretaría más importante de la alcaldía. Y paradójicamente, la peor fue la de cultura. Malísima. Entonces la gente de la cultura me lo manifiestan y en esos foros sociales me lo dicen. Venga, ¿y qué van a hacer con nosotros? Entonces con cultura, lo primero, el secretario de cultura tiene que salir de los gremios de la ciudad que tienen que ver con la cultura de nuestra ciudad. Aquí hay poetas, hay pintores, hay escritores, hay artistas, hay clown, hay grupos musicales, la cultura es gigantesca. Para que coloquemos un político a dirigir la cultura de Manizales cuando ellos no lo conocen ni saben cómo funciona. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar del gremio el secretario de Cultura para que empiece a funcionar. Y lo segundo, vamos a apoyar las iniciativas culturales. Y lo tercero, vamos a reunirlos a ellos para que ellos participen en la construcción del desarrollo de ciudad, porque ellos son los que saben cómo se construye cultura. Como les digo, es amplísima y en este momento estamos conversando con ellos. Bueno, dentro de sus propuestas, ahorita hablando de cultura, pues usted también incluye el paisaje cultural cafetero. ¿Cómo vamos a explorar mucho más este punto en nuestra ciudad? Porque se habla mucho de él, ya llevamos esa declaratoria, lleva como 10 años, sí, o 11 si no estoy mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer de verdad para apoderarnos más de ese concepto? No, ustedes, mejor dicho, me están haciendo unas preguntas que me encantan. Eso tiene que ver con turismo. ¿Cierto? Esa declaratoria se dio para que el territorio cafetero aprovechara esa declaratoria para atraer turismo y mostrar nuestro café como fuente importante del desarrollo económico y cultural de nuestra región. Entonces sacaron de Chinchiná, de Manizales, del eje cafetero completo, unos sectores cafeteros que hacen parte del paisaje cultural cafetero de Colombia. 16 atributos que tiene el paisaje cultural cafetero de Colombia. Único de nosotros, único atributo que tenemos, de Colombia, lo tenemos nosotros. Entonces me pregunta Lisset, ¿y qué va a hacer? No, ¿ya qué hice? ¿Ustedes se acuerdan de Paisajeando en Bici? Es una marca registrada mía, marca registrada. Lo presentamos a un concurso del Ministerio de TICS. Nos ganamos una producción audiovisual, que lo volvimos un concurso. Ese concurso de Paisajeando en Bici precisamente era inscribir las fincas, emprendimientos y lugares que tenían los atributos del paisaje cultural cafetero colombiano para que entráramos a recibir unos incentivos y mostrar por medio de los medios de comunicación y unos bicituristas que eran los jueces que evaluaban cómo estaban nuestras fincas en cuanto a paisaje cultural cafetero colombiano. ¿Qué más tenemos que avanzar con el paisaje cultural cafetero colombiano? El centro histórico. Le tenemos que dar temática no solamente de arquitectura republicana, sino de paisaje cultural cafetero colombiano. Es nuestro atributo. Y esas fincas que hemos estado visitando además también, esas fincas cafeteras, necesitan que desde la administración pública se les garantice que tengan visitantes para que en ese proceso de transformación cafetera, desde la recolección, transformación, la misma siembra, se le muestre a propios y extraños cómo es el proceso del café y cuáles son los atributos, porque les apuesto que si le preguntan a la gente cuáles son los 16 atributos del paisaje cultural cafetero, no lo saben. Y han pasado secretarios, que no voy a decir quiénes son, por la gobernación y por la alcaldía de Manizales, que ni siquiera saben qué es el paisaje cultural cafetero colombiano. Y desde la Asociación Centro Sur, que también lo tengo que decir, lo trabajamos con esa hermosa mujer Ruinés Duranzales, que fue de la asociación la única que trabajó por el paisaje cultural cafetero colombiano, a diferencia de otras personas que no lo han hecho. Así que, importante para nosotros, no solamente lo que vamos a hacer, sino lo que ya hemos hecho desde nuestras posiciones en el Estado y por fuera. Martín, ¿usted en qué espacio jugaba cuando era futbolista? Yo fui lateral derecho y volante de primera línea. Bueno, entonces para mi pregunta, usted trabajó en la alcaldía de Octavio Cardona. Sí, ¿sí señor. No? Sí, pues señor. Aquí dijo John Robert Osorio que él fue el Messi de esa administración. ¿Sí? ¿Usted qué fue?
No, yo fui un peón, yo fui un trabajador. Si hablamos en términos futbolísticos, yo fui un volante que corría, subía, bajaba, pero digamos, ese Messi no lo vi jugando, lo vi más bien. Sí, bueno, y dentro de eso usted tiene, o sea, usted tiene también, digamos, de alguna manera ese lastre, porque usted viene alegando desde hace rato aquí en este programa las ¿qué? Estructuras políticas y las estructuras políticas, pero es que en cada elección yo me acuerdo que aquí viene, no, es que mire, Martín Ramírez se adhirió a tal, Martín Ramírez, o sea, usted es un jugador importante en la política local desde hace mucho rato en las estructuras políticas. Eso es cierto. ¿De cuándo acá volvió independiente, hombre? ¿Qué pasó? Porque es que cuando uno aprende a entender desde el interior cómo funciona la política, se da cuenta que estar ahí es un fastidio, porque no hay independencia, no hay autonomía de voz, no hay autonomía de pensamiento, no hay autonomía de ejecución. Entonces eso va cansando. Y digamos que yo pertenecía al Partido Liberal hasta el 20 de marzo del 2020 que renuncié. Yo terminé el gobierno con Octavio Cardona y presenté mi renuncia oficial al Partido Liberal y me retiro del Partido Liberal. De ahí recibí una propuesta de Erwin Arias para que lo ayudara a la Cámara de Representantes. No voté por Octavio a la Cámara de Representantes y se lo dije desde el marzo. Yo por usted no voy a votar, ni por los liberales. Me voy a hacer lo mío. Lo que les cuento de paisajeando en bici, de chiquiprofesionales, de mis marcas empresariales que tengo. Sin embargo, recibí la propuesta de Erwin y me fui para el Ministerio del Deporte con esa marca de Cambio Radical a ayudarles a fortalecer esa estructura, porque eso también es una estructura, ¿cierto? Un partido político como lo es Cambio Radical. Entonces, digamos que les ayudé a las dos. ¿Y antes dónde había estado? En ninguna. Ninguna. ¿Liberal siempre? Bueno, ahí hay una historia, un antecedente importante que lo tengo que decir, Fernando, y es que yo entré a la política por Octavio, porque en esa historia mía colegial de futbolista, Octavio es un enamorado del fútbol y iba con nosotros, con las elecciones y con la selección del colegio para todo lado. El hombre era prácticamente nuestro seguidor número uno. Entonces ahí nos hicimos muy amigos. Entonces Octavio, cuando entró al Partido Liberal, lo hizo en la época de Barco y de Adriana y todo este combo, pero yo no entré por ellos, yo lo hice a él, él era personero, yo me acerqué a su oficina, yo era contratista de desarrollo social con Sancocho, era Secretaría de Desarrollo Económico, era ¿cómo se llamaba esa secretaría? Comunitario. Sí, desarrollo comunitario, exactamente. Esa secretaría se llamaba Secretaría de Desarrollo Años Comunitario. 90, niña, usted no había nacido. Era la secretaría y yo entré a ser parte de ese equipo social, ahí me enamoré de lo social. Y Octavio era personero. Y le dije, venga hermano, yo le quiero ayudar como amigo a usted. Y como amigo me fui acompañándolo. Y él era el quien estaba enfrenteando lo político. Yo lo acompañaba a él como amigo. Lo acompañé como amigo ahí en ese liberalismo. Lo acompañé como amigo en Cambio Radical cuando votó por Tony Josami. Lo acompañé como amigo cuando estuvo en Apertura Liberal y fue concejal. Lo acompañé como amigo cuando pasó a la U y fue concejal. Lo acompañé como amigo. Y lo acompañé como amigo en la campaña cuando fue alcalde de Manizales. O sea que yo iba desde afuera, acompañando a un amigo, no estructuras políticas. Entré a la estructura política liberal porque fui secretario del deporte y era una obligación pertenecer al partido, porque así funciona eso. Ya luego, como le digo Fernando, después de ese acompañamiento de amistad, me retiro del Partido Liberal oficialmente y me quedo por fuera y en este momento estoy por fuera, pues obviamente con un aval político, ¿no? Pero al fin y al cabo manejando independencia. Bueno, un tema que marcó al Partido Liberal, o lo tiene marcado en este momento y por eso todo el mundo se está como sacudiendo de él, se llama Mario Castaño. Muy importante, según la administración anterior, en esa alcaldía, ¿cierto? Y varios de los problemas que tiene hoy Mario Castaño y varios de sus lugartenientes, digamos, y sé que son del 2020 para acá, no de antes, tienen que ver con contrataciones en deportes y demás. ¿Cuál fue realmente su relación con Mario Castaño? ¿Tuvo algo que ver en las obras que ustedes hicieron? Canchas sintéticas, ¿hubo sacúdetes en su administración? Fernando, si usted mira la placa que hay en la cancha de la Baja Suiza, detrás de las graderías nuevas, hay una placa que dice sacúdete ahí. Ahí está. Yo sé que no la han detallado, nadie la ha visto porque esa vaina se vuelve ahí paisaje. Sí. Pero allá detrás invito a toda la gente que viene, él dice sacúdete. ¿Qué es sacúdete? Fue una marca que se utilizó desde el gobierno Duque para mostrar
un trabajo de apoyo a lo social en infraestructura deportiva. Y lo hizo el ICBF también, y lo hizo Prosperidad Social, y a mí me obligaron en su momento, dentro del contrato que tenía, de que esa placa había que colocarla ahí como parte de las obligaciones. No tuve nada que ver con Mario en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Es más, la propuesta de campaña, cuando Octavio estaba en campaña, de canchas sintéticas fue mía, porque yo jugué fútbol. Yo me peleé en esos barranqueros que habían acá. La cancha de arena de la... En esas canchas me daba escalofrío ver la cancha de Arrayanes, que caía un medio aguacerito y se inundaba. La cancha de mi barrio ahí en la entrada, llovía y se armaban 3 ríos. La de Auxiliar era arena. Eso Lo de arena era una cosa terrible. Bueno, entonces eso me llevó a decir, hombre, hay que dignificar las canchitas de Manizales y volverlas sintéticas. Y ahí salió una propuesta de campaña que fueron las canchas sintéticas. Como soy formado en proyectos, ¿cierto? Y no es un tema de mostrarme egocéntricamente, sino que me encantan los proyectos, porque para usted poder jalonar recursos tiene que saber de proyectos. Entonces, lo primero que hice como secretario fue armar bancos de proyectos. Entonces, contraté estudios y diseños de cancha de Arrayanes, cancha de Baja Suiza, cancha de la Enea, cancha de la Asunción, para que esos proyectos quedaran ahí, porque no tenía la plata. Yo recibí 3.500 millones de pesos de presupuesto de la Secretaría del Deporte. No alcanzaba, si hacía una cancha no había deporte en la ciudad. Entonces, ¿eso qué tenía que hacer? Cuando haya platica, uno desengaveta esos bancos de esos proyectos en fase 3 y los entrega a las fuentes de financiación. Entonces, la doctora Clara Luz Roldán, por ejemplo, en la cancha de la Baja Suiza, abrió una convocatoria en el año 2016, 2 meses de convocatoria abrió para presentar proyectos. Y ese proyecto de Baja Suiza fue el primero que presenté en su momento con Deportes, y presenté Cancha del Carmen, 2 canchas que tenían gavetadas ahí, con fase 3, listas para construir. Y me fui para Bogotá y radicamos esos proyectos. Y de ahí fue difícil, fue muy difícil, porque gestionar proyectos, o sea, eso tiene una cantidad de requisitos, y nos fuimos, lo aprobaron. ¿Cómo les parece que yo firmé el proyecto con Clara Luz Roldán como parte de la alcaldía de Manizales? Yo fui quien licité la cancha, yo fui quien firmó los CDPs de la cancha, o sea, prácticamente llevé la cancha hasta el final, pero en ningún momento tuve participación absolutamente de nadie. Y eso se lo agradezco a Octavio Cardona, eso se lo agradezco yo a él, porque él me dijo, hermano, trabaje. Y fue la condición que yo le puse cuando fui secretario, hermano, me deja trabajar, me da el favor. Y me dejó trabajar. Entonces me dejó trabajar, no tuve ninguna mano externa en ese tema. La licitación de los ingenieros lo pueden decir, se sacaron y el que se la ganó, se la ganó. No se les pidió absolutamente nada. Eso sí, se les exigió mucho, porque eso sí tengo yo, que soy bastante exigente en ese tipo de cosas. Bueno, hablemos de las canchas sintéticas, justamente, que muy bien, están excelente donde están, la gente las disfruta, no se raspan los jugadores, maravilloso. Son canchitas, desgraciadamente en esta ciudad nuestra todas son canchitas, no son canchas profesionales, de medidas profesionales, pero el mantenimiento, ¿cómo lograr, ahora que usted es candidato, que se deje la plata para esos mantenimientos y no se deterioren más de lo que, porque cuando se dañan, se dañan? Mire, Fernando, estas preguntas que usted me hace me gustan tanto, hombre. ¿Cómo les parece que cuando uno presenta un proyecto de cofinanciación, porque digamos que gran parte de esas canchas vinieron de DPS, vinieron del Ministerio del Deporte, vinieron de recursos de cofinanciación, hay una parte de esos documentos que uno entrega que se llama el plan de sostenibilidad? Me encanta esa pregunta, porque los municipios tienen que garantizar los recursos de mantenimiento y sostenibilidad de los escenarios deportivos. Además que es una obligación del Estado hacerlo. Y en el plan de desarrollo que yo tenía se llamaba adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos. Las canchas sintéticas tienen una gran ventaja, sobre todo aquí en Manizales, que Manizales es una ciudad bastante lluviosa, no se inundan, no se empantanan. Y si cuando hace sol no hay polvero. Y hay un uso sin medida, porque se puede usar 24 horas. Los tapetes tienen unos años de duración, de acuerdo a su mantenimiento, entre los 8 y 10 años. Ya después hay que cambiarlos. Entonces, eso hay que mantenerlo con caucho. Estas canchas que nosotros hicimos aquí en Manizales tienen una base
de arena sílice. Debajo de ese caucho que tal vez la gente no ve, hay una arena amarilla. Esa arena amarilla se llama arena sílice, que es la arena que mejor filtra para este tipo de canchas. ¿Y qué pasa con el caucho? El caucho con la jugadera y con la pateadera se va saliendo y se va yendo enredado en las medias y en los guayos. Entonces hay que estar proporcionándole caucho y permanente cepillado. Ese es el mantenimiento que tiene que tener una cancha. Y en los puntos más neurálgicos, que es el portero y el penalti, hay que mantenerla muy cepillada, y muchas veces ustedes ven un recuadro como de color diferente, eso se puede cambiar, y se cambia y se mantiene, pero si con un buen mantenimiento no es muy costoso, Fernando, es muy barato, porque si usted puede tener el tractor con el cepillo, pues lo compra, si no, eso se hace manual, y es comprar el caucho. Es más, creo que en la cancha de la Hoja, si ustedes vieron una montaña negra que tiraron allá, es el caucho que sacaron de la cancha auxiliar de la reposición del tapete, y allá lo tiraron. Entonces hay cosas que también se pueden reciclar. Bueno, y otro tema que tiene que ver con su paso por la Secretaría y con política, es que esta campaña política se inició con 4 exsecretarios de deportes queriendo ser alcaldes. Ahora quedan 2. Sí. Sí. Usted es uno de esos 4. ¿Qué es lo que pasa en la Secretaría de Deportes? Que todos salen con ganas de alcaldía. O sea, ¿es la contratitis? ¿Es que hay mucha política? Explíqueme, porque a mí ese fenómeno me quedó grande entenderlo. No, yo se lo explico, muy fácil, eso es muy fácil. ¿Cuántos secretarios de deporte hubo candidatos a la alcaldía aquí para atrás? Ni uno. No, No había. ¿Sabe por qué? Porque la Secretaría del Deporte era, voy a hacer una expresión despectiva, espero que me perdonen, era la verruga de la alcaldía. Pero Martín Ramírez dejó una secretaría que fue la más importante de una alcaldía. Entonces, una Secretaría del Deporte, de ser despreciada, de ser menospreciada, pasó a ser la más importante. Entonces el deporte se volvió importante en esta ciudad. Yo, cuando hice mi trabajo, les aseguro que no lo hice con intención política. Yo hice mi trabajo porque para eso me pagaban y para eso tenía que trabajar, para sacar una secretaría adelante. Entonces el deporte se volvió importante en la ciudad y se volvió un objetivo político. Yo soy candidato hoy. Sí, lo tengo que decir, porque se hizo una tarea desde la Secretaría del Deporte que muestra unos resultados y que como resultados se pueden capitalizar políticamente. Eso no es mentira. Pero de ahí, esa Secretaría del Deporte deja la muestra de que el deporte es importante para el desarrollo de la ciudad. Entonces aparece el deporte como un apalancamiento para la política, pero desde un momento donde la Secretaría quedó en lo más alto. Pero la Secretaría no tenía esa figuración, el deporte no lo tenía. Y yo le aseguro que si aparece un secretario de Cultura que ahora deja una alcaldía bien fuerte, muy seguramente en próximas elecciones vamos a tener 3 o 4 candidatos del área de la cultura. Así funciona esto, Fernando. Martín, usted, bueno, hablando de deporte y de todo lo que usted hizo en su secretaría, ¿usted cómo evalúa lo que está pasando con los Juegos Nacionales, la situación que se está viviendo ahorita con escenarios tan importantes de nuestra ciudad como es el Coliseo y que nos estamos quedando a gatas? Ya creo que estamos a 30 y pico de días de los Juegos Nacionales y pues uno no ve que eso vaya a estar. No va a estar. Y lo dije en el 2020, lo advertí. Yo escribí un artículo que publico, un artículo, pues no soy columnista, pero yo escribo cositas. Y publiqué un artículo que sí me lo publicó un medio de Risaralda que llamé Juegos Nacionales, una mesa de 3 patas. Y lo llamé así porque eran 3 patas, la pata de Caldas, la pata de Risaralda y la pata del Quindío. Una pata que fallara se caía a la mesa, más o menos en eso consistió el artículo. Lo advertí en el 2020, me señalaron de envidioso, de actor político y un montón de cosas. Cuando dije varias cosas. Primero, si el ministerio no saca el COMPES en el 2020, si los municipios y los departamentos no firman los convenios y sacan los EDPs y proyectan vigencias futuras, porque también lo dije, tenían que proyectar vigencias futuras para los Juegos Nacionales, los escenarios deportivos no iban a estar. Efectivamente pasó, dejaron todo para última hora, no se hicieron las cosas a tiempo y es un principio en contratación estatal que se llama planeación, o sea, no la hubo. Cuando le designan a uno en un evento deportivo una designación de juegos que hacen parte del ciclo olímpico, son 4 años que le entregan a la ciudad y a las ciudades para que planeen, organicen los juegos y los entreguen en su debido tiempo. Entonces no se hizo esos 4 años, no se usaron. Que llegó una pandemia, pero es que la pandemia no permitía seguir planeando.
Se nos olvidó que había juegos nacionales. Entonces, esa falta de planeación nos va a dejar en este momento con un incumplimiento a la nación. Qué vergüenza con el país. Nosotros, terminar en este momento unos juegos nacionales, como vamos a terminar, tal vez con algunos eventicos por acá, como para que no quede el tema tan vacío. Pero la infraestructura deportiva nueva que tenía que quedar, que es el legado que deja unos juegos, no quedó, definitivamente. O sea que, y lo que había, que en mi concepto no había necesidad de demoler, había que adecuar, pues les cogió la tarde y yo creo que eso no se va a dar. Bueno, y otro escenario que también, digamos, no anda con buenos mantenimiento de condiciones del Estadio Palo Grande. También la situación que se está viviendo allí con el Once Caldas. Ustedes llegar a ser alcalde, ¿cómo va a entrar usted ahí pues digamos que a reparar un poco y a que la hinchada también pues se sienta contenta con su escenario deportivo? Y teniendo en cuenta que esta administración acaba de prorrogar 6 meses el comodato para que sea la próxima la que diga a ver qué va a pasar con eso, si vamos a seguir en lo mismo entregándole eso a un privado prácticamente a título gratuito o qué se va a hacer. Bueno, a mí como digo, como no tengo a quien preguntarle ahorita o escribirle por el chat de unos candidatos preguntando por el chat que pueden hablar, yo puedo hablar con toda la tranquilidad. Conozco absolutamente bien el Estadio Palo Grande. Lo conozco desde niño, Fernando, cuando el Mono Marín lo administraba, que era el Estadio Fernando Londoño, que ahí era donde jugábamos nosotros, los niñitos que les conté, era nuestra casa. Conozco ese estadio desde que era el Fernando Londoño, desde que jugué en él hasta que se volvió el Estadio Palo Grande, lo que hay hoy en día. Fui testigo de un equipo profesional que en los años 90 construimos para ser campeón de Copa Libertadores de América. O sea, amo el equipo de Manizales porque lo siento de nuestra tierra, hace parte de nuestro activo de ciudad y es el que más ha vendido ciudad en el mundo, el Once Caldas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con el estadio? Es que no es el SA, ojo con esto, no es el que juega, es que es el Once Caldas SA. Eso es una entidad económicamente diferente a lo que fue en los años 90, que era una corporación deportiva sin ánimo de lucro. Como el Once Caldas se volvió un SA, entonces ya no podía tener el estadio. Entonces se creó, o se formó, o se fundó la Fundación Once Caldas. Esa es la que tiene el estadio, la que nadie sabe, la que está debajo de la mesa, la que le da la cara al estadio, pero nadie sabe. Y todo el mundo ve el equipo que está jugando en la gramilla, pero ese no es el que tiene el estadio. No puede, porque jurídicamente los comodatos solamente se pueden entregar a entidades sin ánimo de lucro que tengan un objeto social relacionado con lo que se está ejecutando. Y el Once Caldas S.A. no es. Entonces se montó la fundación única y exclusivamente para que se le entregara el Estadio Palo Grande. Entonces la responsabilidad no es del Once Caldas, es de la fundación, jurídicamente. Pero la frentea es el equipo que juega. Hay una irregularidad. Partamos de ahí. Lo segundo, mal, muy mal. Entonces el municipio, como es el dueño de la casa, es el que tiene que velar porque esa casa esté organizada. La Fundación Once Caldas, dentro de su comodato, tiene que velar por el mantenimiento del mismo. Si lo hace bien o lo hace mal, yo diría hoy que lo hace muy mal. Porque la pista de atletismo que dejamos sintética, que es de los atletas del departamento, el compromiso cuando era secretario era, le colocan una protección a la pista, por favor, cuando haya fútbol profesional, para que los taches de los jugadores, cuando transiten por ahí, por ese espacio, tan frecuentemente, no lo dañen. Y cuando colocan esas vallas publicitarias, además que son privadas, que son de un desarrollo económico diferente, no me dañen la pista tampoco. Pues nada de eso lo hacen y aquí no hay nadie que controle, ni la alcaldía, ni la fundación, ni el SA, nadie es doliente y en ese momento los atletas de la ciudad saben cómo les duele eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy para la pregunta. Sencillo, el estadio lo va a coger el municipio de Manizales. Ahí debe estar Tulio brincando el presidente del Once Caldas. ¿Se quieren quedar en la oficina? Pues hacemos el comodato por las oficinas para que no se desacomoden, quédense ahí. Pero la administración del estadio la va a asumir el municipio de Manizales, para que lo mejoremos, para que lo modernicemos además, para que le pongamos las pantallas, para que el techo lo revisemos a ver qué es lo que está pasando con él, si hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, para que los camerinos queden en buenas condiciones, para que la ornamentación sea
Allá vemos en el estadio, ustedes ven que, es que yo sé que hay detalles que a veces uno no se da cuenta, pero hay unas zonas que son de jardinería. Eso está lleno de maleza, botado, adentro y afuera. Eso afuera es un boleo de maleza al berraco. Partamos desde la misma presentación del estadio, desde la ornamentación, que hay que mejorarlo. Es nuestro estadio, lo tenemos que querer. Y es nuestro Once Caldas, es el de Manizales. Así hay quienes digan que no, pero sí, es de Manizales. Y a Juanita le preocupa que no tiene, pues no se pueden jugar competencias internacionales ahí. Quieren traer el Mundial de Femenino, pero como si supuestamente, según los requisitos de FIFA, no cumple en este momento. Cumplió. Cuando yo salí sí cumplía. Pero el tema del foso, por ejemplo, ya no. Lo de la fosa ya no cumple, es un tema que se puede solucionar. Es un tema que se soluciona y no es tan difícil. Lo que hay que hablar es con la federación, con la Conmebol, para que articuladamente se hagan las mejoras que tiene el estadio. Pero ¿cómo le parece, Fernando, que ahí también hay política? Nosotros vemos estadios en peores condiciones que las de acá del Estadio Palo Grande, teniendo eventos internacionales, sin ningún problema. Mira donde jugó Colombia en Chile. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Partamos de ahí. Vemos estadios donde no cumple con las mínimas condiciones que exige la FIFA y se juega. Entonces es un tema político. A veces hay circunstancias de personas que se han sentido maltratadas acá en Manizales y que están encontrando una disculpa para no traer más eventos acá a Manizales. Pero yo creo que esto es político también. Ahí sí funciona la política como debe ser. Esto es uno de sentarse y de mirar qué condiciones hay que tener para que nuestro estadio quede avalado. La iluminación ya no cumple, por ejemplo. Es un tema que se puede solucionar. Las pantallas no cumplen, lo acabo de decir. Entonces es un tema que se puede solucionar. Y al interior, que es donde más se exigen ellos, en la zona de dopaje, en las zonas mixtas, que hay que hacer unas adecuaciones, tampoco hay problema, se puede solucionar. Y lo de la fosa, pues, le cuento una historia, Fernando. ¿Cómo le parece que cuando hicimos la pista de atletismo, tal vez, como le digo, falta el detalle, para poder hacer los 100 metros planos, nos tocó meternos a la fosa? Nosotros ya nos metimos a la fosa. Ya nos metimos a la fosa para cumplir con los 100 metros planos. Entonces a veces no lo detallan, pero esa parte ya la tapamos. Eso mismo se hace, eso no tiene problema. Correcto. Bueno, otro tema que aquí le hemos preguntado a todos los candidatos y es interesante saberlo usted, sobre todo porque en su encuesta usted es segundo. Entonces, Sí, usted segundo, aceptaría la curul en el consejo en caso de que quedara segundo. Sí, indudablemente lo haría. Esa es la función, esa es la obligación además. Se habla de una oposición en la norma, de que sería, pero la oposición la marcan los proyectos que lleguen, si son proyectos malos o buenos, si son proyectos que van al interés de la comunidad. Además que el consejo, la función que tiene el consejo es velar, son los representantes de la comunidad, es velar porque los intereses de la comunidad se cumplan, no los de ellos, los de los concejales. Y ahí se hace un ejercicio completamente diferente. Definitivamente lo aceptaría y trataría desde mi posición de cambiar la mentalidad del consejo en la funcionalidad. Buena suerte con eso. Sí, es difícil, pero esa es la función que tenemos que tener, así es. Bueno, Martín, usted hace algunos meses, a mitad de este año, se vio enredado por un contrato de 423 millones de pesos, un contrato realizado en 2018 mediante modalidad directa con la Corporación Colombiana de Lúdica para el Desarrollo Humano Recreo. Usted pues no aceptó cargo, siguió vinculado al proceso. Cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo ha avanzado ese proceso. Bueno, ¿qué pasó? En el año 2018 se hicieron los Juegos Intercolegiados en Manizales. Fue una contratación directa. La contratación no está cuestionada. Partamos de ahí. Que la contratación directa es legal. Siempre y cuando cumpla lo que dice la ley. Entonces, con la ley se cumplió. Pero ¿qué dice la ley en ese sentido? De que se debe de contratar con una entidad idónea, que tenga experiencia en el desarrollo del objeto contractual, de reconocida idoneidad. Eso, de ahí partió, digamos, lo que está sucediendo. Entra una auditoría, revisa toda la documentación, revisa la ejecución y encuentra que esa reconocida idoneidad de esa entidad no estaba en la carpeta contractual, no existía. Entonces vino un hallazgo que
quedó desde el año 2019 que se hizo la auditoría y que le dieron traslado a la fiscalía como hallazgo penal, como presunto alcance penal. ¿Qué pasó? Es legal lo que hizo la fiscalía, no es ilegal, pero la fiscalía no indagó en ese proceso, simplemente cogió el informe de la Contraloría y de una vez me imputaron. ¿Qué pasa? Que dentro del proceso estoy absolutamente tranquilo, porque esa empresa que supuestamente no tenía la reconocida idoneidad fue fundada en el año 1998 y viene contratando con el municipio de Manizales desde 1998. Entonces la idoneidad sí la tenía, o sea, sí existía. Otra cosa es que yo, a manera de dolo, hubiera omitido contratar una empresa sin que tuviera la experiencia. Aquí lo que hubo fue un error de archivo de la persona que tenía que coger esos papeles y meterlos en el archivo de la carpeta contractual. Pero cuando miramos la experiencia de la entidad, la tiene desde el año 1998, no solamente con la alcaldía de Manizales, con ministerios, con la gobernación y con entidades privadas. Entonces, la tenía, pero aquí en lo contractual, como lo decía ahora, hay tanto mequetrefe y tanta cosa de subir y bajar y de revisiones que humanamente a veces se vuelve muy normal que se cometan errores. Entonces la persona que tenía que coger y armar una carpeta, meterla en la carpeta, de demostrar que tenía, pero legalmente la empresa sí la tiene, por eso estoy absolutamente tranquilo con esto. Además, en la audiencia de imputación de cargos, le preguntó la señora juez al fiscal si había detrimento patrimonial o había enriquecimiento de mi parte, a lo cual la fiscalía dijo no. Eso me deja mucho más tranquilo, porque nos muestra de que definitivamente todo se hizo. Esto es un tema de explicar, si me dan la oportunidad, porque es que no me la han dado, Fernando. No hay citación de audiencia ni nada. No hay nada. O sea, esto es un proceso. Bueno, yo no quiero hablar de la justicia, la enfrento como sea, pero lo que sí puedo decir es la tranquilidad que le doy a todos ustedes y a toda la comunidad de que la empresa desde el año 98 sí tenía la experiencia. Y además les cuento una anécdota. Esos juegos intercolegiados históricamente en Manizales son los que más participación han tenido de deportistas escolares. 12.560 deportistas que participaron en esos juegos intercolegiados desde febrero hasta diciembre. Eso fue una locura total. Bueno, Martín, sigamos hablando de propuestas. Usted aquí nombra y habla de la integración regional. Me imagino pues que se referirá también al área metropolitana del Centro Sur de Caldas. ¿Cómo dejar de que eso sea hablar, conversar y que se vuelva una realidad? Todo es político. Bueno, ya existe, ya por acá llegó la exdirectora de la Asociación de Municipios Centro Sur, mi esposa. Ella fue directora de la Asociación de Municipios Centro Sur. O sea que esas entidades asociativas, desde la asociación, ya se demostró que trabajando en conjunto se pueden generar proyectos de desarrollo regional. Y es importante, ¿por qué? Porque esa sumatoria de territorio permite jalonar más recursos de la nación. Y es lo que tan mencionado es de la tal actualización catastral. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a la territorialidad, también entrega recursos. Y la asociatividad permite que esa territorialidad se sume regionalmente con estos esquemas asociativos, como es la Asociación de Municipios, que existe y que puede ser más importante de lo que es y de lo que dejó de ser, porque fue importante hasta el año 2020 y dejó de ser importante. Ahí la proyección que se tiene es de la famosísima área metropolitana. Pero ¿qué pasa con el área metropolitana? Que hay que llevarlo a una especie de elección popular. Hay que consultarle al pueblo si ellos están de acuerdo con que el área metropolitana exista. Por uno solo que diga que no, se niega el área metropolitana. Uno solo que diga que no. Chinchina no nos quiere, o sea, no nos sentimos queridos por los chinchineses. Manizales no se ha hecho querer de sus municipios vecinos. Entonces, ¿qué esperanzas tienen que voten por un área metropolitana si Manizales no se hace querer? Entonces,
de que hay que partir de un buen ejercicio de la Asociación de Municipios Centro-Sur, donde le demostremos a los municipios que desde Manizales les podemos generar desarrollo a ellos y a nosotros, porque esto es un tema mutuo al sumar la territorialización de los municipios, para poder tener más recursos entre todos. Y ahí entra la educación, y ahí entra la movilidad, y ahí entra el transporte, y ahí entra el turismo, por ejemplo. Entonces ahí es demostrarles a ellos, hombre, si nosotros estamos bien, ustedes están bien, pero sintámonos, hagámonos querer un poquito de los municipios, porque no nos ven de buena manera, no nos ven como capital de Caldas, no nos ven como el que les puede generar a ellos eso. Y les voy a dar un ejemplo. Ciclopaseos del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, que hicimos entre el municipio de Manizales y la Asociación de Municipios Centro-Sur, donde todos los domingos de cada mes, a las 7 de la mañana, llegaban los muchachos y las muchachas y los niños y todo el mundo al Parque Fundadores y salíamos hacia Villa María, hacia Neira, hacia Palestina, hacia Chinchiná, y Chinchiná nos esperaba con danzas, con muestras culturales, gastronómicas y demás, y toda esta gente que llegaron a hasta 1.500 ciclistas, llegábamos a esos municipios y llegábamos era a consumir y a conocer. Conocíamos los municipios y nos devolvíamos en chiva, eso era un paseo. Ahí se demostró que sí podemos hacer asociatividad, y los alcaldes en ese momento se sintieron absolutamente reconocidos con Manizales, que les estábamos llevando turismo deportivo a sus regiones, y que esa asociación se hizo. Inclusive por acá me está acompañando Joao también, que hizo parte de esa organización, de esos ciclopaseos, y que digan si es mentira o no que se puede. Entonces ahí es donde la asociatividad primero, la regionalización funciona, y el querer de los municipios. Entonces el área metropolitana siempre va a depender de que los municipios voten a favor, pero si no lo van a hacer, si no van a ver nada a favor. Y ahí la asociación tiene que generar la confianza para que antes de que se genere el área metropolitana, los municipios demostremos por medio de la asociación de municipios Centro-Sur de Caldas, de que definitivamente regionalizando sí podemos generar desarrollo. Le agradecemos al candidato a la alcaldía de Manizales, Martín Emilio Ramírez, por acompañarnos. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Le deseamos un excelente lunes. No, a ustedes, de verdad que de una entrevista bastante agradable, muy agradable, porque pudimos hablar de lo que queremos hablar y del conocimiento que tenemos de ciudad. A ustedes muchísimas gracias de verdad y todas las bendiciones.